No, ninguno, ninguno, ¿eh? Gracias, Solo vamos a hablar mal del patriarcado, pero eso no es problema. Ya quedó grabado. Eso no hay que hablarlo, eso hay que gritarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las que están aquí. Una sesión más de la red, de estas reuniones generales que tenemos. Hemos estado un poco en pausa porque las vacaciones en varias universidades e instituciones ha ido como a diferentes tiempos, entonces hemos tratado también de no saturarles, pero el trabajo continúa. Y uno de los trabajos que estamos haciendo en este momento es la organización para el 6º encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las IES, a realizar el 20, 21 y 22 de septiembre. Entonces, hicimos una prórroga, tenemos hasta el 15 de agosto para enviar nuestras propuestas. Y este encuentro, la verdad es que está siendo bien característico y bien bonito porque estamos trabajando en conjunto con las fronteras. La frontera norte, la frontera sur, y la intención es un poco reflexionar sobre este tema justo que nos convoca, las fronteras de género, las fronteras institucionales, ¿no? Y por aquí mucho del trabajo que hacemos en la red es a veces cortar con esas fronteras y comunicarnos, trabajar en conjunto y demás. Entonces, les invitamos a que presenten sus propuestas, estamos todavía con tiempo. Ahorita les pongo los datos en el chat para quien aún no lo haya presentado o tenga alguna duda, con todo gusto igual nos pueden escribir al correo de la red. Y bueno, sin más, para no robarle tanto tiempo a Ana, que también está involucrada en la organización del 6º encuentro, y eso nos da mucho gusto porque además es una mujer con mucha experiencia en este tema, de mucha lucha y mucha combatividad. Entonces, bueno, hoy es 3 de agosto, estamos en nuestra enésima sesión de reuniones generales y bueno, le cedo la palabra a la doctora Guacús para que nos haga el favor de presentar a la doctora Ana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. La verdad es que tengo mucho gusto de presentar a Ana Silvia. Googléanla y de verdad su trabajo es pues muy, muy amplio en muchos temas del feminismo, una mujer súper comprometida, una académica comprometida pues con transformar no solo en la academia, no solo desde el discurso, digamos, de la academia, sino también pues del día a día de los espacios y en donde nos movemos. Entonces, a mí nada más recogimos algunas cosas curriculares, algunos elementos curriculares de Ana Silvia, pero bueno, pueden encontrar textos bien interesantes. Yo acabo de encontrar el de participación política, uno que no había visto y que creo que es relativamente reciente, me gustó mucho encontrarlo. Ana Silvia Monzón Monterroso es socióloga, es investigadora y comunicadora social feminista guatemalteca. En 1993 fue cofundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres y actualmente es profesora investigadora del programa académico Género y Feminismos en Flaxo, Guatemala. Ella ha realizado investigaciones en temas como situación de la niñez, participación política e historia de las mujeres, comunicación y género, mujeres y maquila, movimiento de mujeres, etnia y género, género y migración, educación integral en sexualidad, mujeres y educación universitaria, y desde el 2020 es miembro, yo pondría miembro o persona titular de la Organización de Mujeres para la Ciencia para el Mundo en Desarrollo en el capítulo nacional Guatemala. Ana Silvia y las colegas que creo que también van a andar por acá, pues muchísimas gracias por participar en este conversatorio. Y queremos nada más comentarles que justo Ana Silvia y varias colegas tienen una red en Guatemala y últimamente, o creo que desde el inicio más bien, pero últimamente estamos más enfocadas en seguir analizando hacia dónde la red, cómo construir nuestras propias redes en los diferentes estados.
Y bueno, creo que va a ser, o en los diferentes lugares donde estamos, va a ser bien importante esta comunicación con Ana Silvia y las colegas de Guatemala. Estoy oyendo por ahí un ruidito, que a lo mejor soy yo, no lo sé, pero apaguemos los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe, y a todas las compañeras por la invitación. Yo pues, también me siento muy honrada y muy contenta en las reuniones en las que he podido. Me he disculpado porque han sido semanas muy complicadas, pero ahí estamos conectadas. Y también comentarles que ya estamos preparando el taller. Para nosotros el taller, ¿verdad? El foro, como se le está denominando, previo al sexto encuentro. Y estamos muy motivadas. Me encanta ver que por aquí está Virginia Jiménez, quien es paisana y que seguramente ya pronto le llegará la invitación a LOCAC para que participe también en este espacio que vamos a tener aquí en Guatemala. Yo voy a compartir mi pantalla para no perderme con el tiempo y plantearles que, digamos, esta es una experiencia que el título, ¿verdad? Que me plantearon de la importancia de las redes para accionar frente a la violencia, pues yo lo quiero enfocar compartiéndoles lo que hemos hecho en Guatemala, que ya es de larga data. Digo porque tengo la fortuna de estar en estos procesos y entonces iniciar planteando desde dónde estoy yo, ¿verdad? Y como ven, yo tengo 42 años de estar vinculada con la universidad, porque yo llegué a trabajar primero, ¿verdad? Saliendo de la educación media, llegué a trabajar en la universidad y me tocó además hacerlo en una de las épocas más represivas que hubo contra nuestra universidad pública aquí en Guatemala, con muchísimos profesores, profesoras que fueron secuestrados, que fueron asesinados o desaparecidos, y muchos en el exilio. Incluso pues hay muchos de esta generación que se fueron a México, ¿verdad? Y eso es una situación que también marca muchísimo a la universidad. Y luego también me tocó, ¿verdad?, vivir ese proceso de precarización académica institucional que se empezó a dar con más fuerza en los años 90. Desde entonces, aunque yo no trabajo directamente con la universidad, pero no es porque yo no quiera, es porque no me dejan. En los espacios en los que he querido, de mi escuela, digamos, pues nunca he sido bienvenida porque soy feminista. Y ha sido realmente un costo que eso es parte de a veces decir las cosas con mucha claridad. Y entonces también comentarles que desde finales de los 80 yo he estado vinculada a los esfuerzos regionales que empezaron con el subprograma de estudios de la mujer del Consejo Superior de Universidades Centroamericanas y luego al interior de la universidad para impulsar los estudios de las mujeres, género y feminismos, que fue como una etapa muy importante porque en ese momento, digamos, la situación más difícil era la represión de parte del Estado. Y es hasta los años 88, 89 que se empieza a hablar de los estudios de la mujer, como se le decía en ese momento, ¿verdad? Que tiene una connotación política, pero también una implicación teórica y metodológica. Pero no me voy a centrar tanto en eso y comentarles, ¿verdad? Entonces, cómo mi mirada es desde esta universidad que tiene 346 años, que es una universidad racista, colonial, misógina, jerárquica, y desde los años 90, pero sobre todo del 2000 para acá, precarizada. Y que en este momento eso nos tiene en una crisis institucional muy fuerte. Desde el mes de abril están tomadas el campus de la universidad, el museo de la universidad, otras sedes,
tanto en la capital como en los departamentos, de todo un movimiento que está resistiendo una serie de acciones fraudulentas, ¿verdad? A través de las cuales pues, se pretende imponer a un rector y bueno, pero esto ha implicado también que las autoridades que representan a estudiantes, docentes y egresados en el Consejo Superior Universitario, pues están implicados, ¿verdad? En esta situación. Entonces, cuando hablamos de violencia, creo que también es importante referirnos en el caso de Guatemala a toda esta violencia institucional, política, social, porque la universidad no es ajena a esta situación. Entonces, creo que por eso es importante ampliar nuestra mirada sobre de qué hablamos cuando hablamos de violencia en las instituciones de educación superior. Y bueno, un poco para partir de ahí, ¿verdad? De cómo los conceptos, las categorías relacionadas con violencia contra las mujeres es un aporte del feminismo que se plasma, digamos, sobre todo en la Convención de Belén do Pará. Si bien muchísimo antes esto ya se venía develando. Recordemos que en la CEDAW no se aborda explícitamente la violencia contra las mujeres. Se aborda la discriminación con mucho énfasis en aspectos de la educación, del empleo y de la participación política. Pero prevalecía todavía la idea, ¿verdad?, de la violencia contra las mujeres como una cuestión más privada. Y fue todo un desarrollo teórico, metodológico, político, el que le fue dando forma a todo este bagaje que ahora es el que nos sirve para analizar la situación de la violencia contra las mujeres. Entonces, el concepto de Belén do Pará nos da muchísimos elementos que son, reitero, la base de nuestros análisis. Y bueno, plantear cómo entonces la violencia contra las mujeres está normalizada, y esto en todos los ámbitos, y por eso también hablamos del continuum de la violencia, que es no solo en términos históricos, sino también en términos espaciales, geográficos, y esto se va normalizando a través de todo esto que está planteado aquí, ¿verdad? Los estereotipos, los prejuicios, los sentidos, las concepciones que hay del mundo, de lo que somos las mujeres, de lo que son los hombres, los valores. Es una violencia institucionalizada, y en el caso de la academia, pues esto adquiere una relevancia muy grande, porque digamos, se normaliza esa violencia y se expresa en el pensamiento social, filosófico, político, económico, por supuesto religioso, ¿no? Recordemos que muchas de las universidades, y sobre todo la nuestra, surge muy vinculada con la Iglesia Católica, ¿no? Si nos remontamos a la historia de las universidades, hay un vínculo ahí muy fuerte. Y bueno, ya en otro sentido también señalar, ¿verdad?, que esta violencia está sostenida por la impunidad. Se despliega una serie de mecanismos institucionales, sociales, culturales, simbólicos, lo que le llamamos el pacto patriarcal, que normaliza la violencia. Y de las universidades, la academia no está exenta de esto. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres en la academia y la cuestión de la violencia? Hemos pasado, digamos, y bueno, este es un proceso permanente de reconocer, nombrar y visibilizar esa situación y condición de las mujeres en la academia, que está asignada por el sexismo, por el racismo, por el clasismo, por todos los ejes, digamos, de exclusión, de discriminación, de opresión, y que se expresa en la disparidad que aún ahora, cuando las mujeres, en términos numéricos, somos más en las universidades. Yo vengo de una época en la que
los números eran realmente muy desfavorables para las mujeres. En el caso de Guatemala, en los años 90 todavía había muy pocas mujeres en las universidades. Pero ya para mediados de los 90, inicios de los 2000 y sobre todo en la última década, solo en la universidad pública, y me parece que es en todas las universidades en nuestro país, somos más del 50%. Aquí somos el 53%. Entonces, esto de reconocer, nombrar y visibilizar, incluye también hacer un análisis crítico de si tenemos acceso, pero todavía hay muchos retos pendientes. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres indígenas, afrodescendientes, xincas, que son los pueblos que habitan en nuestro país, y así será en cada país. Hay una disparidad, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el racismo y con aspectos estructurales que impiden aún que todas las mujeres tengamos ese acceso. Luego tenemos problemas en cuanto a ya no solo el número, sino el tipo de carreras a donde las mujeres tenemos acceso. Y luego la calidad de lo que se nos enseña. Ahí creo que hemos tocado muy poco en la academia en general, porque es el núcleo duro del patriarcado académico. Entonces, esta situación creo que es muy importante de reconocerla, de nombrarla, de visibilizarla. Y por supuesto, el otro aspecto que es el de politizar. Tenemos toda esta información que vamos generando, que va cambiando, pero necesitamos politizarla, necesitamos trasladar esta idea tan poderosa de Kate Millett de lo personal es político a la academia y traducirla entonces en la denuncia, en la demanda, en el accionar. Y pongo aquí, ¿verdad?, que vale también para la academia, porque durante mucho tiempo había mujeres en la universidad, pero no se había logrado tener esa conciencia de esta problemática. Y todavía hoy hay muchísimas mujeres en las universidades que son muy indiferentes a estas situaciones. Todavía es muy arraigada esta idea de que la capacidad es neutra y que entonces, como sucede con las mujeres en la participación política, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, es que yo llegué aquí por mis capacidades, no porque me den una cuota, no porque haya acción afirmativa, y eso no es cierto, porque realmente hay una serie de mecanismos de poder que impiden, son esos techos de cristal y pisos pegajosos de los que hablamos ahora, los que siguen impidiendo que las mujeres tengan acceso a la universidad, permanezcan en la universidad, egresen, pero además otra cuestión es que las mujeres casi por lo general no están en los gobiernos universitarios a ningún nivel. Ahí todavía sigue siendo un coto masculino. Son muy pocas las mujeres que han llegado a ser rectoras o decanas. En el caso de la universidad, 346 años y no ha habido nunca una rectora. Y ha habido solamente 4 decanas. Entonces, realmente la disparidad es abismal. Y luego quisiera ya contarles, ¿verdad?, un poco de nuestra historia, y más allá de hacer un planteamiento muy, muy conceptual de que si las redes, de qué son, etcétera, es más bien irles comentando cómo hemos ido accionando, o por lo menos lo que a mí me consta, porque he tenido como decía al inicio, la fortuna de estar cerca de todas estas, o de gran parte de estas iniciativas dentro de la universidad. Y empezamos en el año 90, cuando se plantearon las primeras denuncias de acoso sexual. Y esto fue en la Facultad de Medicina. Se creó esta asociación, ACAURDEM, que tiene un nombre larguísimo, Asociación de Acciones Universitarias por la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres. Era un nombre impronunciable, pero bueno, es el que se definió. Y esta ACAURDEM
que se debe al liderazgo de la doctora Gladys Bailey, médica, fisióloga, neurofisióloga, y luego también hizo estudios en Derecho. Pues se planteó como una organización donde estuvieran representadas las mujeres, tanto como estudiantas, como docentes, como trabajadoras administrativas. Y se propuso desde aquel momento la creación de un Consejo Superior de Mujeres. Y lamentablemente, estoy hablando del año 90, cuando ni siquiera se habían firmado los acuerdos de paz, cuando estaba todavía muy cerca el sentimiento de la pérdida de tantas universitarias y universitarios por la guerra. Y entonces esto incidió en una persecución contra quienes integrábamos a CAUDEM. De hecho, la doctora Bailey fue despedida, ahí sí que le fabricaron un expediente. Ella desde entonces para ahora sigue peleando en los tribunales para ser restituida por una cuestión de principios, ¿verdad? Como me dice ella. Y luego fueron desmantelando esta organización que duró más o menos 3 años. Pero ese era el sentido. Si vamos a lo de redes, ¿verdad? De crear esa red de mujeres que estamos en distinta condición en la academia, pero que nos debiera unir, ¿verdad? Una serie de situaciones que vivimos por nuestra condición de mujeres. Aquí les quiero mostrar a la doctora Bailey, a quien reconozco como una mentora, como una maestra, porque ella fue pues la promotora de este espacio. Y comentarles, ¿verdad? Que ella es en 346 años de la universidad y de la Facultad de Medicina, porque la Facultad de Medicina fue la primera unidad académica que hubo. Ella es la única que se ha presentado como de candidata a decana de la Facultad de Medicina en estas fechas del 86, bueno, en el 86 creo que fue cuando ella se postuló. Por supuesto no ganó, y parte de la persecución contra ella era esa también, ¿verdad? La transgresión que ella hizo en ese momento. Luego, desde la mitad de los años 90, cuando recordemos que se estaba preparando las condiciones para la Conferencia Mundial de la Mujer, la 4ª conferencia, se empezaron a mover muchas acciones, muchos movimientos a nivel internacional, en Naciones Unidas, y entonces esto también llegó a las universidades. Al influjo de este subprograma de estudios de la mujer del Consejo Superior de Universidades Centroamericanas, SUCA, que se creó en el año 88, pues se dieron una serie de acciones, como la creación de comisión de estudios de la mujer. Esto desde el año 89, y la estrategia era crear en cada universidad pública en la región centroamericana una comisión de estudios de la mujer que le diera, digamos, soporte a todo el trabajo, de como generar una masa crítica, digamos, que era inexistente, que tal vez donde había un poquito más de desarrollo era en Costa Rica, porque los demás países habían estado en guerra, de manera que los estudios de la mujer y feminismo eran prácticamente inexistentes. Y después esta comisión transmutó a la Comisión Universitaria de la Mujer en 1994, y que permanece hasta hoy día, ¿verdad? Pero ya más bien autoconvocada, y se fueron creando espacios institucionales como el Programa Universitario de Investigación en el año 94 también, y luego 10 años después el Instituto Universitario de la Mujer. En el 2008 se creó esta política de equidad de género en la educación superior, que si bien fue aprobada en el 2008 y tiene un eje de erradicación de la violencia, pues no ha trascendido, digamos.
es prácticamente desconocida y bueno, habría mucho que hablar de esta. Y aquí también coloco esta Comisión de Género en la Facultad de Odontología que ha permanecido a pesar de muchas dificultades. La Comisión Universitaria de la Mujer, ya ahorita pues son muchos más años, son 27 creo yo, o por ahí, 27 o 28 años de existir, y tiene pues toda esta historia, ¿verdad? Y desde ahí siempre ha habido al menos una denuncia de la violencia contra las mujeres en la universidad, pero no solo eso, sino también de otras situaciones que atañen a la universidad y al país. Otros espacios que están vinculados y digamos que por eso me gusta la idea de la red, porque es eso, ¿verdad? Es estar enredadas en distintos espacios y Voces de Mujeres que surgió en la radio universidad. Digo, surgió fuera de la radio, pero ese fue el canal. Voces de Mujeres, pues estamos cumpliendo 29 años. El mes pasado, el 12 de julio, fue nuestro 29 aniversario, que es un espacio autoconvocado, sostenido con trabajo voluntario durante estos 29 años. Y es un medio de comunicación que pues ha tenido como uno de sus ejes que las mujeres tomemos la palabra y tener ese espacio donde se le dé autoridad a la voz y a los aportes de las mujeres. Y todo esto está conectado con la universidad. Hemos estado ahí hasta la pandemia, cuando la radio universidad dejó de transmitir en vivo. Todo este tiempo nosotras, como Voces de Mujeres, nos apropiamos del Facebook, que es la posibilidad que tenemos de transmitir, porque la radio nos la ha hecho muy difícil. Somos muy incómodas, ya han tratado varias veces de sacarnos y creo que esta vez pues ya nos están sacando de hecho, ¿verdad? Porque no hemos sido convocadas para reanudar actividades ahí. Y luego la conexión con otras organizaciones fuera de la universidad, pero que hacen este vínculo de denuncia de la violencia contra las mujeres, como Plataforma 51, que sirven también para denunciar a nivel social esta violencia. En este espacio, ¿verdad? Les comparto esto en el 2017, que empezamos a posicionar con más fuerza, aunque no crean que se ha logrado demasiado, de colocar la violencia epistémica, porque esta, si bien nos afecta a las mujeres en toda la sociedad, en la academia, pues adquiere realmente un sentido que muchas que somos parte de la academia conocemos, ¿verdad? Que es esta negación, invisibilización, descalificación de nuestras voces, de nuestras teorías, de nuestras investigaciones. Permanentemente somos enjuiciadas por lo que estamos investigando y cómo lo estamos investigando. Entonces, desde el 2007 hicimos este manifiesto, que son las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Porque todo esto que comento es un trabajo voluntario. Por eso lo de la politización es tan importante. Solo en esa medida es que se pueden sostener procesos. Puedes tener dinero, pero si no tienes claridad en tus objetivos políticos, pues las cuestiones se convierten en actividades intrascendentes. Ahora me quiero referir a qué ha pasado con las estudiantes, ¿verdad? Desde el año 92 se creó la Secretaría de la Mujer en la Asociación de Estudiantes Universitarios, que es una asociación con más de 100 años de existencia, que por supuesto al inicio era solo de hombres. Ha habido muy pocas mujeres en su historia. Hubo un grupo importante de mujeres en los años 70, muchas de ellas desaparecidas, secuestradas, muy pocas sobrevivientes. Y ya en una dinámica o en un contexto de pensamiento feminista, es en el año 92 cuando se crea esta Secretaría de la Mujer. Luego se retoma hasta el año 98
Y aquí algunos de los grupos, ¿verdad?, que yo he ido identificando que han ido surgiendo en la universidad. Este colectivo Rogelia Cruz en el año 99 en la Escuela de Historia, que toma el nombre de una mujer emblemática también en nuestro país, que fue secuestrada y asesinada con una hazaña increíble. Era estudiante de arquitectura en 1969. Ya en el 2010 se intenta crear una red de mujeres universitarias, red de MUSAC, en un momento en el cual se planteó la urgencia de una reforma universitaria, porque digamos que a todo lo que hizo la represión, y cito aquí a una colega lingüista, ¿verdad?, que dice, lo que no hizo la represión lo terminó de hacer la cooptación, porque después de la violencia institucional militar contra la universidad, lo que vino fue un proceso de cooptación y de cambio de sentido de la universidad. Y esto es un proceso al que están sometidas todas las universidades públicas. En la geopolítica del conocimiento, con todo el avance de las medidas neoliberales, como sabemos, a partir de la Declaración de Bolonia, hay toda una lógica de mercantilizar el conocimiento. Y eso es lo que con mucha fuerza ha sucedido en nuestra universidad, sobre todo a partir de los años 90 y con muchísima más fuerza a partir del 2010, que pues hay muchísimas formas de observar esto. Pero en medio de esto se trata de crear esta red de nuevo, ¿verdad?, trayendo la experiencia de 1990 con ACAURDEM, de nuevo tratando de que en esta red estuvieran representadas estudiantas, docentes, trabajadoras administrativas, investigadoras, pero fue realmente difícil, porque ya desde los espacios de decisión institucional empezó a haber una cortapisa para estas acciones. Se van creando espacios, ¿verdad?, como la Enredadera de Mujeres, que son colectivas de estudiantas con muy buenas ideas y con toda la energía de las jóvenes, pero que lamentablemente lo que yo observo, ¿verdad?, es que tienen corta duración, ¿verdad? Las estudiantas se entusiasman, trabajan, tal vez serán 2 o 3 años a lo sumo, y luego pues hay mucha volatilidad, dirían las y los politólogos. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Tejiendo Sororidad, el colectivo Las Orquídeas, que es de la Facultad de Agronomía, o que fue, Movimiento de Mujeres, Aquelarre, FEMUSAC, La Jauría de Perras, la colectiva feminista Quembalnoj, Mujeres del CEU, y lo más reciente el CECOVIG, que es una comisión de estudiantas de la Escuela de Ciencias Químicas y Farmacia, que son realmente unas jóvenes muy comprometidas, que han ido logrando cuestiones impensables en una facultad como esta, ¿verdad?, que se asocia con las ciencias duras, puras. Muy interesante el trabajo que hace. Entonces, perdón, creo que aquí me lo... quisiera también referirme, ¿verdad?, a todo este contexto en el que vivimos, en el cual la universidad pública tiene una presencia muy fuerte, pero así también recibe los embates de la violencia, repito, política, institucional, social, y la propia en las dinámicas internas. Es importante destacar, ¿verdad?, que durante muchos años, casi 15 años, la Asociación de Estudiantes Universitarios estuvo ocupada por personajes muy oscuros, por casi, pues, me atrevería a decir, ¿verdad?, matones, gente que se apropió y que se apropió de esa entidad, y que desde ahí lo que hacían, pues, eran negocios a su conveniencia. En el 2017 se da un proceso muy interesante de recuperación de esta asociación, y por primera vez es electa una mujer, Lenina García, como su secretaria general. Estamos hablando de hace muy poquito tiempo, y en esta línea, ¿verdad?, ella se asume feminista, se impulsa la realización de este estudio sobre acoso sexual, que es el primer estudio, digamos, con esas
que trata pues de dar una evidencia cuantitativa, y a la par de esto se presenta la propuesta de un reglamento contra el acoso sexual. Luego, también en ese año 2019, se dan las amenazas de cierre del Instituto Universitario de la Mujer y de eliminar la política de equidad de género. Ambas acciones, digamos, del IUMUSAC y la política de equidad de género fueron aportes de la Comisión Universitaria de la Mujer en parte, es decir, la comisión participó en la creación de este instituto. Fueron casi 15 años de estar en esa incidencia hasta que se logró, y 4 años más tarde la política de equidad de género. Es ambos, el espacio institucional y la política, surgieron con una mirada feminista. Para nuestro pesar, tanto el instituto como la política también fueron cooptados. Entonces, al día de hoy, pues son espacios que existen, pero que no responden a nuestra mirada feminista. Aquí algunas imágenes les voy a ir mostrando de este proceso que vengo planteando. Recordemos que también en nuestro país en el 2015, las estudiantes, la sociedad en general, ¿verdad?, tuvo un despertar ciudadano, como se le ha llamado, con una movilización intensa en las plazas, tanto de la ciudad como de las ciudades intermedias, contra los gobernantes, que de hecho fueron enviados a la cárcel en el 2015, tuvieron que renunciar, y entonces todos esos acontecimientos políticos también tienen impacto en la universidad. Pero ya entonces se colocó con mucha fuerza desde la AEU esta demanda contra el acoso sexual y contra las jerarquías de género. Esto es del 2019. El 2019 pasaron como muchas cosas. Hubo una segunda toma de la universidad después de la del 2010. Esta del 2019 fue un tanto, también creo que fueron como 3 semanas por ahí. Y en ese marco, una de las demandas tenía que ver con un plan de seguridad que estaba presentando el rector, que apenas estaba entrando a ejercer sus funciones, y era un plan de seguridad militar, ¿verdad? Ese era el sentido. El CEU, que es el colectivo de estudiantes universitarios, pues plantea una demanda contra este plan. Plantean un pliego de 18 puntos. Yo recuerdo que yo les pregunté, ¿y dónde está algún punto que tenga que ver contra la violencia hacia las mujeres? Estamos hablando de seguridad, y pues no se les había ocurrido. Entonces sacamos un manifiesto que se llama Punto 19 para colocar también la problemática de las mujeres y la violencia en esa pliego de peticiones. Esto fue en el 2019, más o menos a mitad de año. A finales de este año, ya con otra asociación de estudiantes universitarios, otros integrantes, convocamos a este foro conversatorio sobre la universidad, la violencia simbólica, epistémica y sexual, miradas críticas. Un poco porque personalmente, pues yo sostengo la idea de que la violencia contra las mujeres en la academia no es solo sexual, ni es solo el acoso sexual, sino que tenemos que tener esa mirada más amplia, más compleja, donde vemos pues que todas las expresiones de violencia se observan. El racismo, el machismo, la misoginia, el acoso sexual, por supuesto. Incluso dentro del campus universitario ha habido violación sexual, violencia física, pero que no debemos olvidar la violencia simbólica y epistémica, porque esa es la cotidiana, la de todos los días, la que no se nombra, no se visibiliza, apenas la reconocemos. Entonces creo que ese es un reto que tenemos. Estas son fotografías también de ese año, del 2019, de las acciones que se tomaron en la denuncia de violencia contra las mujeres.
y llegamos al 2020, antes de la pandemia, unos días antes de la pandemia, ¿verdad? Que se dio esta situación, porque hubo la agresión a unas estudiantas en la Universidad de San Carlos. Está la tradición de la huelga de dolores, que bueno, se ha estudiado, ¿verdad? Es una expresión muy machista y muy racista, muy homofóbica, que con el tiempo también se precarizó, digamos, porque si bien es una expresión de denuncia del estudiantado universitario a la sociedad, y muchas personas la buscan, digamos, esa denuncia, o en el pasado tuvo un gran impacto, pues también se fue pervirtiendo. Entonces, en el marco de esa huelga de dolores hay una serie de actividades previas, y en una de esas actividades ocurrió esta agresión contra estudiantas, y esta performance de febrero del 2020, pues respondía a esa, era como una denuncia de esa violencia. A partir, y ya después del conversatorio sobre violencia epistémica, simbólica y sexual, surgió la idea de esta plataforma Somos 53. Somos 53 de nuevo retoma la idea de una red donde estén estudiantes, docentes, investigadoras y trabajadoras. Estaba empezando en enero, en febrero, en enero del 2020, en febrero, pues también se sumó a esa denuncia de este caso que fue bastante fuerte en ese momento, y bueno, en eso vino la pandemia. Pero en la pandemia continuó la discusión en el Consejo Superior Universitario del reglamento contra el acoso sexual. Entonces, Somos 53 acompañó ese proceso y se enredó, digamos, después que son algunos de los manifiestos, de los pronunciamientos. Estos son de algunas de las organizaciones estudiantiles de mujeres que he mencionado, y creo que es importante, me voy a tener medio minuto aquí, a lo que le nombro nuevos sujetos, sujetas, porque también dentro de la universidad empieza a tomar visibilidad los y las estudiantes de la diversidad sexual. Entonces se crea una asociación, también una asociación de estudiantes con discapacidad, y de estos son nuevos sujetos que se suman, aunque no, y digamos que hay ciertos encuentros, aunque todavía no se logra una sinergia total, ¿verdad? Porque esos son procesos de largo aliento. Y bueno, esto es de RAIS, que es una organización de estudiantes de universidades privadas, sobre todo, que también empiezan a visibilizar la problemática, particularmente del acoso sexual en sus universidades. Perdón, yo creo que esta la repetí, pero esta quisiera aquí compartirles, ¿verdad? Cómo en plena pandemia hubo la convocatoria para este Congreso Internacional contra el Acoso y el Hostigamiento Sexual, convocado por la Fundación Justicia y Género, al cual creo que algunas de ustedes creo que han participado. Bueno, entonces nosotras con esa convocatoria propusimos hacer un precongreso. Por eso me hizo mucho sentido, ¿verdad? Lo de las actividades que se están planteando previas al encuentro. Y en este precongreso, que duró varios días, que cuando yo lo miro a la distancia digo, pero qué locura, ¿verdad? Porque estábamos en plena pandemia, confinadas, porque aquí hubo confinamiento total, y bueno, se hicieron todas estas actividades. Este precongreso reunió a la EU, al CEU, a las compañeras que son de este colectivo de estudiantes universitarios, a Somos 53, a Jauría de Perras, a FEMUSAC y a la Comisión Universitaria de la Mujer. Y bueno, hubo muchas actividades para tratar de colocar las distintas expresiones, miradas sobre la violencia contra las mujeres en la academia. Y así también participamos en el Congreso Internacional del 2020 y en el del año pasado, ¿verdad? Que tuvo lugar en noviembre.
Creo que este año no se vislumbra, pero vamos a tener el sexto encuentro, así que continuamos un poco en esa línea. Y bueno, quisiera aquí dejar de compartir esto. Eli, tú me dices cómo voy con el tiempo, porque yo agarro aviada, como dicen. Vamos bien, no sé si quieras que pasemos a una serie de preguntas y respuestas, y si quieres agregar algo, Ana, pues adelante. No, es que todavía no he terminado, pero porque quería mostrarles ahorita otra cuestión, porque esto me parece muy interesante. Ok, entonces, como resultado del precongreso que se hizo aquí en Guatemala, sacamos esta declaración interuniversitaria por los derechos de las mujeres, porque una característica de este precongreso fue que convocó a estudiantes de universidades privadas. En Guatemala hay 15 universidades privadas. Dentro de estas 15 hay como 4, digamos, que son las históricas, que fueron creadas en los 70s, en los 70s, que digamos son las que tienen un poco más de prestigio, ¿verdad? Luego empezó con todo esto de las medidas neoliberales, que bueno, eso sería otra sesión para hablar de ese impacto. Se empezaron a crear estas universidades de garage, que se le denomina, ¿verdad? Con cierto desdén, algunas con razón, otras tal vez no, pero reitero que la convocatoria fue interuniversitaria y desde ahí se empezó a manejar la idea de una red interuniversitaria de mujeres, que lamentablemente pues se quedó en impasse. Esta declaración que les puedo compartir después, pues recoge, ¿verdad? Inicia planteando desde dónde, quiénes somos las que estamos en esta declaración, cuál es la situación de las mujeres en la universidad, y eso se expresa en estos puntos, ¿verdad? La ínfima representación de las mujeres en los órganos de gobierno universitario, la persistencia del pacto patriarcal, la invisibilización de las experiencias y aportes académicos de las mujeres, la imposición religiosa e ideológica como mecanismo de respuesta ante la violencia contra las mujeres, la continuidad de hechos de acoso sexual y violencia institucional, incluso durante la pandemia del COVID, y la inoperancia de los mecanismos institucionales creados, como el Instituto Universitario de la Mujer, que ya estaba, pero que, como reitero, pues también fue cooptado. Y bueno, y luego aquí están las demandas. Y entonces, esto se los voy a compartir para no detenerme tanto ahí, pero compartirles que esta declaración luego fue compartida en el Congreso Latinoamericano o Internacional, se llamó, contra el acoso sexual y el hostigamiento sexual en las universidades, y nos convocaron a leerla en esa, a ver, permítanme, no sé dónde me quedé, aquí. Entonces, en este Congreso del 2020, iniciamos leyendo esta declaración, y al cierre de este Congreso del 2020 se hizo una nueva versión de esta declaración, ya con todas estas entidades que ustedes ven acá, que apenas se miran, donde dice memoria, apoyando esta declaración. Y esa declaración es la que dio lugar a la propuesta de crear una red latinoamericana contra el acoso y el hostigamiento sexual. En el 2021 tuvo lugar este congreso, esta otra edición del Congreso Internacional sobre Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual en las Universidades. Para entonces hubiéramos querido que esta red se hubiera desarrollado. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, de seguramente cambio de personas, ya no tuvo la misma, pues el mismo empuje, pero está ahí, como quien dice, la propuesta a medias, y creo que es algo como a retomar. Esto ya es del enero del 2021 y me sitúo otra vez en la Universidad de San Carlos, cuando nos enteramos que el último día de actividades del 2020, el Consejo Superior Universitario había aprobado el reglamento contra el acoso sexual.
hicimos un análisis de ese reglamento y nos opusimos a ese, nos oponemos, porque ahí está, ¿verdad? Nos oponemos a este reglamento por una serie de razones. Pues es muy precario, digamos, en términos conceptuales. Hay una confusión de conceptos. No está vinculado con la política de equidad de género en la educación superior, ni con otros instrumentos a nivel nacional e internacional. Y bueno, también crea una comisión que es jueza y parte, porque estaría integrada por representantes del Consejo Superior Universitario. No le dan espacio a la Asociación de Estudiantes Universitarios y la experiencia nos dice, y esa es una de las cuestiones que criticamos, el Consejo Superior, pues son la mayoría, es el 98% son hombres, ¿verdad? Hay una decana y creo que si mucho, 3 representantes mujeres en este momento, de 48 personas, es decir, que todos los integrantes de esa comisión serían hombres. Entonces, por eso es que hay oposición a este reglamento. Y entonces, para cerrar, ¿verdad? Plantear cómo todas las acciones por lo menos esa es mi experiencia, creo que la de muchas acá, la experiencia de visibilizar, de nombrar la violencia contra las mujeres en la academia, en las instituciones de educación superior, como se les dice ahora, tiene muchísimos desafíos. El desafío del contexto, ¿verdad? Que no podemos obviar qué es lo que pasa en la sociedad y que tiene impacto en las universidades, en la academia. Los desafíos institucionales, porque las universidades, a pesar de los avances, siguen siendo instituciones patriarcales, jerárquicas, en nuestro caso muy claramente racistas, excluyentes. Tenemos unos desafíos teóricos, porque creo que necesitamos seguir discutiendo cuál es nuestro marco conceptual y cómo no podemos reducir, digamos, la cuestión de la violencia contra las mujeres y enfocarnos solo en un aspecto. Esa era una discusión, digamos, que yo intenté colocar en el primer congreso en el 2020, porque yo entiendo, ¿verdad? Que claro, la lucha es tan fuerte. Pareciera, ¿verdad?, que tenemos que luchar contra un monstruo de 20 cabezas. Entonces es lo laboral, es lo institucional, es lo simbólico, es lo epistémico y es lo sexual. Pero si solamente nos enfocamos en lo sexual, como que perdemos de vista todo lo demás. Entonces, y eso tiene un reto teórico y por supuesto metodológico, de cómo vamos a abordar, qué vamos a narrar, qué vamos a visibilizar de la violencia contra las mujeres y cómo conectar que la violencia sexual está, porque también hay una violencia epistémica y porque también hay una violencia simbólica y una violencia institucional y todo esto junto, ¿verdad? Coloca a las mujeres en las universidades, a pesar de ser mayoría en casi todas, en una condición, pues como el patriarcado nos coloca, ¿verdad? De inferioridad. Tenemos unos desafíos políticos enormes para el encuentro y hacer las redes. Eso es un reto enorme, porque el encuentro intergeneracional no siempre es el más feliz. Hay estas cuestiones mediadas por las jerarquías, supongo yo, ¿verdad? Porque yo no he dado clases ahí en la universidad casi nunca, pero me toca dar clases, pero personas ya mayores, no tan jóvenes. Entonces, el reto de la jerarquía, el reto también de una expresión de feministas jóvenes que no está muchas veces muy permeada a establecer esos diálogos o esos polílogos, como le nombramos nosotras. Entonces los retos políticos son muy fuertes.
y, por supuesto, los retos personales, ¿verdad? Empezar a nombrar la violencia contra las mujeres en cualquier espacio, incluido el académico, tiene un enorme costo. Tiene un costo personal, tiene un costo político, tiene un costo económico, tiene el costo de que siempre te van a ver como la conflictiva, como la que no se adapta a nada, como la que siempre tiene que salir y levantar la mano y decir que eso no está bien. Entonces, creo que todos estos desafíos son los que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que tener claros en esta lucha en la que estamos empeñadas tantas, ¿no? Y que ojalá seamos cada vez más. Pues ahí lo dejo y sí, ahora pues vámonos al diálogo, al polílogo. Muchas gracias, Ana Silvia, de verdad, muchas gracias. Y antes de que piense en este polílogo, no, que ya nos explicarás muy bien de dónde viene esta, es la palabra tan complicada. Me gustaría retomar algunas cosas que dijo Ana Silvia, y que cuando las decía yo decía, pero está hablando de nuestras universidades en México, de muchas de nuestras universidades, de verdad. Creo que todas nos hemos sentido reflejadas en tu charla y creo que habrá varias preguntas. Yo solo puntualizaría algunas cosas. Puntualizaría esta importancia de la que hablamos de seguir enredadas, ¿no? De enredadas y construir justamente en red, porque, pues porque tenemos de entrada en las universidades falocéntricas esta concepción de descalificación de una epistemología que hemos creado las mujeres, que es la epistemología feminista, que cada vez se está poniendo más en crisis, porque han llegado otras epistemologías que la están desplazando, y me parece que eso es una de las grandes discusiones que quedan pendientes más allá de el protocolo de atención a la violencia y el hostigamiento sexual, que además a veces están realmente, como bien lo relataste y bien hemos ido repitiendo varias veces, están carentes de, pues, de un marco conceptual metodológico y legal que pueda responder verdaderamente a las mujeres. Un tema que me encantaría que lo discutiéramos aquí es estas medidas neoliberales, ¿no? Que se empezaron a construir y que siguen y que están presentes todo el tiempo. Me encantó esto que puntualizaste de cómo los movimientos de las chavas, que son les chaves, ¿no? Que son quienes nos están acompañando a estas personas incómodas en las universidades. Yo siempre digo, es como el incesto en la familia, ¿verdad? Somos las incómodas porque pues somos las que decimos ciertas cosas, y estas chiquitas que nos acompañan y que las acompañamos se van y nos dejan un poco también en esa indefensión hacia adentro de las universidades. Me parece que no podemos trabajar temas sin esta crítica que hiciste puntual de los espacios universitarios como espacios realmente falocéntricos, neoliberales, homofóbicos, lesbofóbicos, porque ahí sí, yo ayer comentaba esto también de, bueno, ¿y dónde están las lesbianas en esta mesa donde ya hay población trans, ya hay población queer, ya hay homosexuales, ya no? Y bueno, esa es otra deuda que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo de verdad hacer un análisis interseccional y complejo de lo que estamos trabajando?
Yo agregaría algo también de que tú, a lo que tú decías, ¿no? De cómo van cooptando a ciertas, o nos van cooptando a ciertas feministas, pero también cómo las universidades potencian con las mujeres esta competencia entre mujeres, porque en realidad las universidades son competencia. Si tienes o no tienes cartas, si vas a muchas conferencias, si son internacionales o nacionales, etcétera, pero creo que entre mujeres ahorita se está viendo una súper competencia por quién tiene el puesto mejor, quién habla de la violencia, aunque haya trabajado toda la vida desarrollo sustentable y género, es un ejemplo nomás, no crean que es verdad. Y bueno, ante todo, yo en estos desafíos que nos pones, voy a decir algo que creo que esta red pues está poniendo su granitito de arena, ¿no? Yo primero les diría que vamos a hacer la página de la red, estamos por construirla. Afortunadamente rascamos el presupuesto de algún lado, ¿no? Y allí nos gustaría compilar documentos relativos a los temas que estamos trabajando, y justo esto que estamos hablando, que nos ayuda a pensar acciones también en nuestras propias instituciones. Me pensaba yo con las colegas, y se lo propongo, pues esta carpeta digital donde tengamos estas presentaciones, ponencias, artículos, programas de radio que estamos haciendo, videos, acciones. Creo que eso ya justamente nos ayuda a comenzar a enredarnos. Me parece que pasar de estafeta es fundamental. O sea, de verdad ya, algunas ya estamos cansadas, y siempre decimos con otras colegas, pues casi matamos a las otras porque ya no nos dicen. Entonces, pasar de estafeta me parece que es algo que tendríamos que pensar. Yo siempre les digo, pues, pero ya va a venir Plácido Domingo y pues no sé si verlo o no, con esto de que ya estuvo en el Me Too. Estoy ahí en un conflicto de intereses, pero creo que pues, a lo mejor ya estamos como los cantantes de ópera, yo también creo, ¿no? Pues pasemos la estafeta, porque ya llega un momento en que nuestro cansancio, pues sí, es parte del autocuidado que creo que tenemos que tenernos. El autocuidado es el trabajo en red, no me queda duda, de verdad. Y bueno, por ahí ese comentario que no me pude aguantar, y pues dejaríamos abierto el micrófono también para los comentarios de las colegas que estamos aquí. Muchas gracias. A ustedes, más bien por invitarme. Lucía Melgar, te veo por ahí. Aquí estoy, escuchándote con mucho gusto. Qué enorme gusto. Disculpen el paréntesis, pero le tengo un especial cariño a Lucía, sí, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, aprovecho para decir que me interesó muchísimo tu presentación, y que sí, tristemente veo que aparte de las coincidencias que señaló Guadalupe, está el tema de la cooptación. Y yo quería preguntarte un poco más por ese lado. O sea, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? ¿Cómo se cooptan estos movimientos o estos deseos o inicios de protestas o de denuncias, tanto del acoso como de lo que tú dijiste, que me pareció muy importante? O sea, ¿qué es lo que se enseña a las mujeres? ¿Qué tipo de educación se les ofrece? ¿Qué reconocimiento se les da? Creo que esa es una clave que tenemos también en México y en otros países de América Latina. Y desde luego agradecerte que estés aquí, que compartas con nosotras tus experiencias. Yo encantadísima. Pues quisiera, no sé si le respondo de una vez, Lucía, porque creo que eso... Sí, dime. ¿Te parece? Perdón. Sí. Que te hagan 3 preguntas. Ok, sí, genial. Yo creo que es bien importante, y Lucía, también me da mucho gusto verte. Fíjense que yo quisiera hablar del acompañamiento que nos ha dado Lucía a la construcción de esta red,
y a la construcción de muchas actividades que hemos estado haciendo en la UAM desde hace varios años. Esa es parte del enredarnos y bueno, le agradezco a ella y a varias también de las que están aquí de este acompañamiento. Si quieres, juntamos 3 preguntas Genial. y respondes. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Tenemos que juntar 3, ¿eh? O sea, no. Lupita, yo quiero hacer una, soy Elia. Elia, claro que sí. Me llamó la atención en la presentación que inició hablando solamente de acoso sexual. Hasta el 2019-2020 ya le agregaron hostigamiento sexual. Sin embargo, en una de sus láminas habla de jerarquías de género. Entonces, bueno, no sé si me podría explicar, porque yo entiendo que el acoso sexual es una cosa y el hostigamiento sexual es otra. Entonces me quedé con esa duda, ¿por qué solamente lo plantearon como acoso sexual desde el inicio? Bien. Gracias. Muchas gracias, Alma. Elia. Perdón, Elia, es que te vi ahí, perdón, Elia, te vi ahí en tu, dice Alma. Sí, no. Entonces, no estoy conectada, pero aquí ya estoy, aquí estoy. Y más bien, Alma levantó la mano. Ajá. Perdona, entonces la loca soy yo, ya ven, por eso ya quiero pasarle esta feta. Alma, gracias. Hola, buena tarde. Pues fue un placer escucharte, Ana, y efectivamente comparto con las colegas, hay muchos puntos de encuentro. Y algo que dice Lupita que a mí me salta un poco, pero que habría que sin duda dar la reflexión, es eso que tú mencionas que está sucediendo y que está evidenciando otras formas de violencia, sobre todo en la academia, que tiene que ver con la violencia epistémica. Y que supongo que en sus instituciones como en las nuestras, yo estoy en la UNAM, esa violencia epistémica hay formas de trabajo, de organización, colectivos, seminarios, incluso tenemos una red que se llama Ciencia, Género y Tecnología, que justamente lo que estamos haciendo es generar un conjunto de prácticas que deconstruyan esa violencia sistémica en las instituciones, sin duda con esta visión de estudios críticos de género feministas. Entonces, cuando Lupita dice hay otros, se están siendo desplazadas por otras epistemologías, por eso pienso que tenemos que darle el debate, o sea, a qué otras epistemologías particularmente se refiere ella, cómo estamos entendiendo y viviendo nosotras la violencia epistémica en las instituciones de educación superior, que sin duda no están alejadas de todas las políticas neoliberales de evaluación, meritocracia fundamentalmente, como formas de eso, de hacernos competir, como formas de exacerbar el individualismo y atomizar, digamos, las formas de organización. Pero creo que sí es una categoría que tendríamos que platicar para ver cómo la estamos mirando y cómo la estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Ana, te doy la palabra. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que son preguntas así como de examen, grandototas. Pero me voy a referir primero, entonces, a la segunda, de acoso sexual y hostigamiento. Si te fijaste, es en el Congreso Internacional el que nombra las dos, porque en algunos países se nombra como acoso sexual, como es el caso de Guatemala. No, aquí no se utiliza el término de hostigamiento. Y digamos el planteamiento del reglamento es contra el acoso sexual, no se habla de hostigamiento.
En Costa Rica sí, en Costa Rica se habla más de hostigamiento y menos de acoso sexual. Entonces, así como pasaba con el término femicidio y feminicidio, creo que pasa con hostigamiento y acoso sexual. Algunas veces se plantea que es que el hostigamiento es entre pares y el acoso es que hay jerarquía, algo con lo que yo no estaría de acuerdo. Digo, porque es una discusión reciente que tuve con discusión en el sentido de aclarar, ¿verdad? De aclararnos, porque para mí cuestiones entre pares no existen. Relación hombres-mujeres, ya hay jerarquía. Tengas la misma edad o seas estudiante, pero si es el estudiante hombre y la estudianta, ya hay jerarquía, ¿verdad? Aunque sean estudiantes, aunque sea esa la categoría que los homologa, digamos. Entonces, no tengo una respuesta para que si es hostigamiento o acoso, sino plantear que en el caso de estos congresos y de la red latinoamericana que se intentó, ¿verdad? Y ojalá se retome en algún momento, se usan los dos conceptos precisamente porque en algunos países se usa más uno que otro, o hacen estas diferencias, ¿verdad? Entonces es lo que tendría como que decir. Entonces no es, en Guatemala se usa acoso sexual, ¿verdad? Pero cuando se habla de hostigamiento son estos espacios más a nivel latinoamericano. Y con relación a la cooptación, bueno, yo creo que yo lo digo desde varias dimensiones. En el caso de Guatemala, la Universidad de San Carlos fue un blanco de la represión muy fuerte. Se perdieron generaciones de intelectuales, porque aquí, digamos, porque en la universidad hubo pues muchísima resistencia, muy politizada, como sabemos también en México, ¿no? De los grupos de izquierda. Y cuando se firman los acuerdos de paz, no, antes, cuando se aprueba la nueva constitución en 1985, empieza para mí el ataque sistemático contra la universidad. Se le quita la calidad de ente rector de la educación superior en el país y se crea un Consejo Superior de Universidades Privadas. Entonces la universidad, como es la única universidad pública, pues solamente rectora de sí misma, no rige a nadie más. Entonces le quitaron una gran la carga histórica que ha tenido la universidad, ¿verdad? Entonces ahí le fueron reduciendo su papel social y político y ético. Y a la par, la cooptación se empieza a dar en el sentido de que abandona su posición crítica y empiezan entonces a emerger una serie de personajes, lo digo así, anodinos, totalmente plegados a los gobiernos, que no cumplen con la misma ley orgánica, ¿verdad? Que plantea la responsabilidad que tiene esta universidad de proponer soluciones para las problemáticas sociales. Va perdiendo ese vínculo. Y esa cooptación se da por esa vía, se da por la vía de la precarización laboral. Deja de haber profesores, profesoras de medio tiempo o tiempo completo. Y luego también la universidad tiene una característica muy particular y muy antidemocrática. Surgió cuando se le concedió la autonomía en 1945, surgió con 10 facultades. No, tal vez no eran 10, pero digamos se ha reconocido a 10 facultades. Y en los años 70 se empezaron a crear escuelas no facultativas. Y esto tiene un trasfondo de lucha ideológico-política, ¿verdad? Porque las escuelas se fueron desprendiendo de las facultades porque las facultades eran más conservadoras. Estas escuelas facultativas, más los centros universitarios que se fueron creando en los departamentos, como una manera de extender la universidad, no tienen los mismos derechos
que los estudiantes, docentes y autoridades de las facultades. Porque todos estos centros, que son 22 más 7 o 9 escuelas no facultativas, dependen del rector. Es decir, que si el rector está de buenas, les da presupuesto, y si no, no. Las y los estudiantes de estas escuelas y estos centros no votan en las elecciones para rector. Se queda fuera el 54% de estudiantes, sin votar, porque están en estos centros y estas escuelas. Son una serie de distorsiones, y por eso es que estamos en la crisis que estamos. A eso me refiero con una dimensión de la cooptación. Y las otras dimensiones tienen que ver, por supuesto, con que la capacidad crítica, el disenso es absolutamente reprimido, a la buena o a la mala, ¿verdad? En eso estamos. Un ejemplo es el Instituto Universitario de la Mujer, que creamos con un gran costo, ¿verdad? Porque fue un trabajo voluntario de estar incidiendo hasta que se logró. Se logró. Tuvo, digamos, tal vez 1 o 2 periodos en los que la cuestión iba más o menos bien, y después cooptada, es decir, plegada a los dictados del rector de turno, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con la cooptación, y por supuesto con la calidad de la enseñanza. Un primer eje de la política de equidad de género en educación superior es cambiar toda la mirada necrófila del pacto patriarcal por una mirada biófila, feminista, ¿ya? Y que eso impregne todo el conocimiento. Solo eso queremos. Pero por supuesto, eso implica una revolución de las ideas, porque se sigue enseñando a Sócrates, se sigue enseñando a Platón, se sigue enseñando a todos los señores en todas las disciplinas, pero seguimos sin conocer a las filósofas, a las creadoras, a las inventoras, ¿ya? Entonces, eso es una de las luchas que están ahí, y eso está muy conectado con la violencia epistémica. Ese es un ejercicio de violencia epistémica. Negar a las autoras, negar a las filósofas, a las pensadoras, negar la capacidad de crear conocimiento de las que estamos, negar y descalificar lo que hacemos, quitarle pues autoridad al conocimiento que creamos, sobre todo las feministas, ¿verdad? Porque además, cuando hablamos de redes, no podemos hablar si no es desde ahí, ¿verdad? Porque son las feministas las que colocan esta importancia de trabajar políticamente en red. Solas no vamos para ningún lado. Esta idea de la persona guau, ¿verdad? Que es todopoderosa, es patriarcal, sí. Absolutamente. Las feministas no podemos adscribir esa idea. Podemos reconocer y con un profundo reconocimiento y amor a las mujeres que destacan porque tienen talentos. Todas tenemos talentos, pues, y hay algunas que son unas, como dirían ahora los jóvenes, unas crack para crear teoría, otras para crear metodología, otras para transmitir, yo qué sé. Eso sí, ese reconocimiento, pero esta idea de la mujer sola, que ella solita ya se da las pensadas, eso las mujeres sabemos que no es así. Mínimo necesitas quien te garantice la comida, el cuidado cotidiano, y generalmente esas son las mujeres. Entonces, creo que eso nos lleva como a muchísimas reflexiones, ¿verdad? Entonces, la violencia epistémica reside en eso. Por supuesto que son categorías en construcción, que necesitamos dotar de contenido, de significado, pero que tienen que ver con esta cuestión de negar autoridad, de negarnos voz, de negar que somos nosotras creadoras de conocimiento también. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Creo que Alicia tenía la mano levantada y no sé quién más. Tenemos unos minutos antes de comenzar a despedirnos. Sí, Alicia, gracias. vamos, Paola, después. Y no sé si hay alguien más.
Y Claudia. Gracias. Alicia. Bueno, pues primero que nada agradecer muchísimo la exposición, ha sido muy interesante. Y yo quisiera saber si nos puede hablar un poquito de estas alianzas que han establecido con las jóvenes, con las mujeres más jóvenes, que por lo que pude apreciar en la exposición vienen empujando muy fuerte. Y como cuáles han sido los temas o los espacios de coincidencia con ellas, y cuáles son las preocupaciones que ellas traen y los proyectos que quieren seguir impulsando hacia el futuro. Esa sería mi pregunta muy concretita. Muchísimas gracias. Muy bien, Alicia. Muchas gracias. Paola y luego Claudia para que sean otras tres. Paola, Claudia, para que sean otras tres, creo que Jessica, otra, y ahí cerramos. Ok. Okay. Gracias. Gracias. Bueno, gracias también a la acompañada por la exposición, la descripción de toda su historia, porque nos permite ver el futuro que nos toca todavía, con tantas cuestiones que están ahí y que no se logran consolidar o que se van cooptando, ¿no? Son dos preguntas. Una es, yo estoy además de la red, en un colectivo que es Frente Nacional por la Educación Pública Gratuita, Laica y Obligatoria, y estamos organizando este año el congreso, están invitadas todas para Tamaulipas, y justamente uno de los ejes de discusión será cómo problematizamos el papel que juega la autonomía universitaria, justo como un dispositivo precisamente para pues la falta de la accesibilidad a la justicia, ¿no? Entonces Claro. quería pues la opinión, con toda la experiencia que tienes, pues respecto justo al papel de la autonomía, y pues de paso invitarte al congreso. Y la otra, hace rato que Guadalupe decía sobre cómo se conflictúa uno con si escucha Plácido Domingo o no, porque sale el Me Too. Me hace pensar en que muchas de nosotras, presentes incluso, también formamos parte de grupos, en mi caso no, porque tengo un proceso ahí de denuncia que pues hace que te excluyan, pero sí conozco casos de gente que estamos como aliadas a otra que justo son las personas agresoras. Quería saber desde tu experiencia cómo esa conjunción, esa red, ese entretejido que ha sido una lucha constante, evidentemente, por cómo nos vas narrando, pero justo cómo vive, si es que vive estas contradicciones, o si justo hay algo que permita percatarse en uno mismo que también está cayendo en estas alianzas patriarcales, aunque en el discurso en verdad uno ni se inmuta, ¿no? Como que de verdad no pasa. Cualquiera de nosotras seguro ahorita dice, ay no, pero yo no, ¿no? Pero sí se da. Entonces, Claro. ¿cómo lo han vivido ustedes? Gracias. Gracias. ¿Me permiten un minuto? Solo tengo que atender la puerta. Disculpen. Sí, no te preocupes. Paola, haznos llegar tu invitación para que podamos difundirla con mucho gusto. Claro que sí, me súper encantaría, porque creo que lo que está haciendo la red puede justo también ponerse en esas mesas y ampliar todavía estos entretejidos, ¿no? Entonces sí, ahorita voy a ver si aquí en el chat, como estoy en el teléfono, voy a ver si lo puedo subir, y si no a través de las compañeras de mi eje. Y lo difundimos, ¿sí? ¿No? Sale, órale, gracias. Súper bien, Paola. Paola, yo voy a Tamaulipas, ya tengo todo listo, así que nos vemos por allá. Uy, pues de pelos, ahí estaremos entonces, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, me parece un tema bien importante, Paola. Creo que el tema de la autonomía universitaria nos toca mucho, ¿no? Nos toca mucho, sobre todo, incluso al momento de resolver casos concretos. Creo que el patriarcado siempre apela a la autonomía de las universidades, ¿no? Es toda una discusión. Bueno, Ana. Sí, ya escuché entonces lo de la autonomía y la cuestión del
los agresores, ¿verdad? De cómo nos conflictúa. Claudia. Sí, muchas gracias. Pues yo me sumo a las felicitaciones y justo a mí me llamaba mucho la atención una parte de la que hablaba sobre justo como una suerte de falta de seguimiento en el trabajo de las colectivas. A mí esto me llama mucho la atención porque justo yo soy estudiante de posgrado y estoy haciendo un proyecto sobre algunas intervenciones feministas en mi universidad, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y algo que yo encontraba, por ejemplo, en algunas entrevistas, era que las estudiantes sí tenía mucho que ver como esta represión contra ellas, ¿no? Estas persecuciones, pero también me gustaría saber si usted como ha encontrado o ha visto alguna otra situación que haga justo esto, ¿no? Que las estudiantes decidan a lo mejor no continuar con los movimientos o con las intervenciones feministas al respecto de la violencia de género en las universidades, pues. Y listo, gracias. Ok. Sí, Jessica. Jessica, gracias. Gracias, Ana Silvia. Pues me sumo a los saludos. Hola, Lucía, qué gusto verte y qué gusto conocerte, Ana Silvia. Eres de esas personas que uno escucha y que siente que muy sorora, muy cercana, ¿no? Como si te conociéramos desde hace mucho tiempo. Fue hermosa la exposición, ¿no? Por tu forma, además, ¿no? Cálida y muy linda. Y preguntarte un poco si en esta experiencia larga que han tenido en Guatemala, te enfrentaste también como a violencia horizontal, intragenérica, es decir, mujeres de la academia que no estaban a favor de esta postura, que no eran feministas y de alguna manera bloquearon. ¿Qué estrategias utilizaron, o si todo el mundo se sumó y no vino por parte de las mujeres, ¿no? Como el obstáculo, sino del poder? O sea, me llama mucho la atención cómo pues los contextos lo marcan todo, ¿no? No es lo mismo poder decir que nosotros vivimos lo mismo cuando la represión en Guatemala se vive diferente, ¿no? Hay que asumirlo así. Y preguntarte las estrategias colectivas ante estas represiones varias, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Pues muchas gracias por el interés, ¿verdad? Y por las felicitaciones, siempre caen bien. Pues yo creo que hay como varias cuestiones, ¿verdad? Con relación a los intereses de las jóvenes. Digo, es lo que yo puedo observar, no habría que tener como la voz de ellas también, pero de lo que yo veo es que últimamente, digamos que sí le ponen como mucho énfasis al acoso sexual. Ese es el discurso y esa es la demanda. Yo digamos que ya les debo caer mal cuando me topo con ellas, ¿verdad? Porque yo les insisto, no veamos solo el acoso sexual en las universidades, porque es necesario visualizar, y lo que decía, ¿verdad? Reconocer, nombrar y politizar todas las demás expresiones de violencia, todas las otras condiciones que hacen que ese acoso sexual se dé, ¿verdad? No quiero minimizar la cuestión del acoso sexual, sino más bien complejizar y que no podemos obviar las otras. Y el contexto, como bien decía Jessica. Ese contexto es muy importante de tenerlo claro. Entonces creo que sus intereses van por ahí. Tenemos que recordarnos también, ¿verdad?, que el perfil de las jóvenes es muy diferente al de cuando nosotras éramos jóvenes o de la generación intermedia. Son otras miradas, ¿verdad? Entonces hay mucho esta cuestión de lo inmediato, de lo audiovisual, entonces cuesta muchísimo. De hecho, toda la educación está en ese proceso también, lo sabemos, ¿verdad? Cada vez se quiere leer menos, porque leer es un proceso profundo, que requiere a veces quebrarnos la cabeza, que requiere, que nos provoca muchas contradicciones, ¿verdad? Pues es parte de los procesos con los que se enseñaba antes. Entonces son todas estas cuestiones, creo yo, que están
en los intereses de las jóvenes, ¿verdad? Estas cuestiones como más inmediatas. Y bueno, como otros intereses, yo las veo poco en luchas más amplias. No significa que no haya. De hecho, hay muchos grupos, ¿verdad? Que están en las defensas. Aquí en Guatemala hay de todo, ¿verdad? Tenemos una problemática de pobreza muy profunda. 60% de la población está en condición de pobreza. Por eso la migración es tan alta. Tenemos una corrupción que ya no sabemos ni cómo nombrarla, de lo descarada que es, ¿verdad? Entonces son muchas situaciones. Entonces no sé si lo de intereses de las jóvenes, pues es como muy amplio dentro de las o de la universidad, que es donde puedo hablar un poco más, y vinculado con estas cuestiones de violencia, mucho se plantea desde el acoso sexual. Con relación a la cuestión de la autonomía, sí, fíjate que hay toda una discusión, y tengo una colega costarricense muy buena que ha estado haciendo un proyecto sobre la despatriarcalización de las universidades y pone mucho a debate la cuestión de la autonomía. Como muchos otros grandes conceptos, ¿verdad? Ha sido desvirtuado y politizado, ¿verdad? No politizado en el buen sentido, sino partidizado, tal vez es la mejor definición. Entonces, la autonomía que se creó con otro contenido en el sentido de separar la academia del poder estatal, que muchas veces era dictatorial. Permítanme, voy a poner por aquí pasan muchos aviones. Entonces me parece que el concepto de autonomía que surgió con la reforma de Córdoba, que tenía mucho ese sentido de la crítica, de la academia más cerca de la sociedad o del pueblo, como se decía en aquel momento, se ha ido perdiendo. Y eso se ha ido perdiendo a la par de la mercantilización de la educación. ¿Qué papel tiene la educación en la sociedad en este momento? Ya no la narrativa del placer de conocer, sino es obtener un certificado para tener un puesto laboral. Y entre más caro el certificado, pues más me van a, disculpe que lo diga tan coloquialmente, ¿verdad? Pero creo que tiene una carga muy vinculada con las medidas neoliberales. Al neoliberalismo no le interesa, y parece discurso, pero así es, ¿verdad? No le interesa gente pensante, le interesa gente que haga, que sea como la pieza nada más, pero que no piense. Y eso lo estamos viviendo, ¿verdad? En todo el mundo, las ciencias sociales dentro de la academia, cada vez tiene menos espacio. Las humanidades ni digamos. Todo es STEAM, ¿verdad? Todo ahora es eso, tecnología, ciencia, tecnología, matemáticas, ingenierías, ¿verdad? Y eso es un proceso que se ha venido dando en todas las universidades de Europa, Estados Unidos, de todos lados. Y el movimiento contra esto no ha logrado encontrar la clave y cómo oponerse. Y ahí va el planteamiento feminista también, ¿verdad? Por eso, no sé si a eso se refería Guadalupe, o parte de eso es este cuestionamiento de la epistemología feminista. Porque ¿qué viene a hacer la epistemología feminista? A cuestionar todos los cimientos del conocimiento patriarcal en todas las disciplinas. Y eso pues no le interesa a quienes manejan el poder. Entonces, el concepto de autonomía se utiliza o mal utiliza dependiendo de a qué responde, ¿verdad? Yo recuerdo que en el año 90, cuando se hicieron estas primeras denuncias de acoso sexual,
a mí me tocó, yo pues era muy jovencita, me tocó acompañar a la doctora Bailey al Consejo Superior, donde solo había hombres. Creo que en ese año llegó la primera mujer, o la segunda más bien, que era la decana de la Facultad de Farmacia, que fue la primera decana en toda la historia de la universidad. Y entonces, cuando empezamos a cuando ella, pues, porque ella era la voz cantante, se empezaron a plantear estas cuestiones del acoso sexual, lo que nos dijeron fue eso, ¿no? Que además eso era darle armas al enemigo, ¿verdad? Porque como la universidad así se veía, como parte del enemigo interno en el conflicto armado, entonces que los trapos sucios se lavan en casa. Que, bueno, no sé, de todos esos discursos que ya sabemos cómo son, ¿verdad? Y eso es algo que utilizan para beneficio de quienes manejan el poder, en este caso del gobierno universitario. Habría mucho que decir de la autonomía, porque está en crisis, ¿verdad? Está en crisis también ese concepto y las condiciones para ejercer esa autonomía. Por eso mismo es que este movimiento de resistencia en la Universidad de San Carlos lleva ya 3 meses, porque son pocos, pero se está entendiendo lo que significaría perder la única universidad pública. ¿Verdad? Significa realmente una cuestión fatal de negarle posibilidades en la lucha que tú misma planteabas del derecho a la educación pública. Y con relación a los agresores, bueno, yo creo que, por supuesto, estos son contradicciones nuestras de cada día, porque creo que Guadalupe lo colocaba, ¿verdad? Como cuando se habla del incesto en las familias, pues eso es lo mismo. Digo, estamos siempre en una cuerda floja emocional, las mujeres y las feministas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si el agresor es mi hijo? ¿Es mi pareja? ¿O es mi padre? ¿O es ese cantante que tanto me gusta? ¿O el escritor que tanto me gusta? ¿Qué hago? Niego totalmente su existencia y sus aportes, qué sé yo. Yo no tengo una respuesta, honestamente, no tengo una respuesta. Entonces, pero entiendo, ¿verdad? Que son cuestiones que nos interpelan constantemente y que es difícil dar una receta y decir, bueno, pues no lo escuches, o no leas a Neruda, no leas a García Márquez, no, pues casi que sería no leer a nadie. Bueno, pero luego imagínate qué pasa con Simone de Beauvoir, cuando le empiezan a sacar aquello de que ella también era agresora, ¿no? Entonces dices, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Es muy complejo y te digo, es una línea muy delgada y no me atrevería a decir, bueno, es aquí, o sea, ya son cuestiones que tenemos que seguir conviviendo con ellas, creo yo que un buen tiempo. Y luego la falta de seguimiento de las jóvenes, y eso es algo que yo me he percatado, ¿no? A lo largo de estas 3 décadas ya, de esa volatilidad, como yo le llamo, y por supuesto que hay muchísimo temor. Una cuestión que se ha inoculado en las generaciones más jóvenes es ese miedo a disentir. Porque digamos, la cuestión es ser parte del grupo. Entonces hay un miedo a disentir y un miedo a ser rechazado y un miedo a no ser parte del grupo, en principio, ¿no? Y ese miedo contribuye mucho a la indiferencia y al no enfrentar al poder. Es que es resultado de esa educación neoliberal, ¿verdad? Porque entonces no, mejor no digo nada, mejor me conformo, mejor esto, mejor lo otro, para no perder lo poquito que tengo. Es muy grave lo que estamos viviendo. No quiero con esto decir, ¿verdad? Las generaciones anteriores eran así, wow, ¿no? Porque también eran contradictorias, también tenían sus propias problemáticas, pero sí hay mucho de eso, pienso yo.
Yo me he dado cuenta en estos 3 últimos años, sobre todo cuando hicimos esto del precongreso, lo otro. Les quiero contar, por ejemplo, cuando quisimos fortalecer la red interuniversitaria de mujeres, pensamos, bueno, vamos a dirigirnos al Consejo Superior de Universidades Privadas. Entonces, para no visibilizar a nadie de las universidades privadas, porque tienen sanciones, unas sanciones, no sé, morales, qué sé yo, las tienen más controladas. Bueno, entonces, finalmente, la profesora no sé qué no podía firmar porque ella es profesora de una universidad privada y entonces se aparece su nombre, no sé qué. La estudiante, entonces, tampoco puede firmar porque ya se va a graduar, no sé qué. Entonces paré firmando solo yo. Y yo firmé la carta, ¿verdad? Donde se les hacía todo este planteamiento que como resultado del precongreso se evidenciaba la violencia contra las mujeres. ¡Wow! ¡Qué gran noticia!, ¿verdad? Para nosotras ya no es noticia. Igual los señores me respondieron muy amablemente diciendo que eso no es competencia de ese consejo. Bueno, pero digo, esa es una forma para responder a lo que la compañera preguntaba, que efectivamente hay mucho miedo y el miedo paraliza. Y entonces ya no se actúa. Y por eso es que se van retirando, ¿no? No, es que me toque graduar y si no, si sigo como muy visible, si saco mucho la cabeza, me van a, pues sí, me van a impedir graduarme. Y eso es algo muy, muy presente, lamentablemente. Luego lo de la violencia intergenérica, ¿verdad? Bueno, yo creo que quien no ha tenido ha tenido una cucharada de esa medicina, lamentablemente. Y esto tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Porque somos socializadas en esta idea de disputar la atención del hombre. Y eso no es tan fácil quitárselo. Eso no es tan fácil prescindir de eso. Son procesos muy, muy profundos. Por eso los procesos de concientización, de hacernos feministas, no es solo colocarnos la etiqueta. Son procesos bien, bien difíciles. Yo te quiero contar que a CAURDEM, para desarticular a CAURDEM recurrieron a mujeres. Lo primero que hicieron, como sabían, te estoy hablando del año 90, cuando apenas en el 89 hubo la última masacre, vamos a decir así, de estudiantes. 9 estudiantes fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados. Entonces estamos hablando del año 90. Y entonces hicimos un pronunciamiento que muchas personas de la universidad, trabajadores, sobre todo muchos trabajadores, trabajadoras, bueno, no quiero decir que eran muchos, pero reunimos una buena cantidad de firmas. ¿Qué hicieron? Los que sabían quiénes eran los cuestionados, contrataron a una abogada. La abogada le mandó una citación a cada persona para que se presentara a su oficina, lo cual es totalmente ilegal, por firmar un pronunciamiento, ¿ya? Entonces, claro, toda la gente nos retiró el apoyo, porque estábamos apenas en ese momento en el que ser de la universidad era casi sentencia de muerte. Entonces, por supuesto. Y digamos el detalle que fue una mujer, no una abogada. Luego, otra abogada que era de nuestra misma asociación, también se prestó a falsificar un documento, ¿verdad? Y esa fue una de las razones que esgrimieron para despedir a la doctora Bailey. Entonces, la doctora Bailey planteaba, bueno, es que con las mujeres yo no puedo pelear, porque ¿qué pasa? Esta abogada es madre sola, pues no sé a qué presiones la sometieron. Entonces, como una comprensión muy profunda de la condición de las mujeres.
No podemos olvidar eso. Que muchas veces las mujeres responden, las mujeres muy patriarcalizadas, ¿verdad? Responden al lugar en el que están, al lugar en el que el patriarcado las coloca. Y es muy fuerte. Por eso ser feminista no es fácil. Nombrarse sí, pero ser feminista no es fácil, ¿verdad? Porque nombrarse, pues cualquiera puede decir, sí, yo soy feminista, pero ya cuando te enfrentas a los costos que tiene, no es sencillo. Y requiere de muchísimo temple, creo yo, y muchísimo amor, de veras, y optimismo. Pues continuar, porque sí, ¿verdad? Esa violencia esa está ahí. Y es algo que duele mucho, porque, pues claro, traicionar la confianza es lo peor que te puede pasar, en la pareja o en el trabajo político. Es algo muy difícil, pero hay que tener presente que eso se puede dar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todas por estar en la sesión. Ha sido una sesión súper rica, Ana. Te agradezco muchísimo el tiempo y el de todas. Bueno, un poco para ya cerrar, les platico que la siguiente sesión tenemos la participación de la Universidad de Guadalajara con Cuballes. Ellas van a preparar su sesión y demás. Va a ser bastante interesante por ahí lo que están preparando. Entonces nos vemos el próximo 7 de septiembre a las 6 de la tarde. Y pues nada, sigamos trabajando en conjuntos, enredándonos, tejiendo cosas. Pues por ahí sigue la convocatoria del 6º encuentro. En verdad nos encantará seguir ahí trabajando en conjunto. Una foto colectiva, compañeras. Abran sus cámaras las que puedan para tener, ya se fueron varias lamentablemente, pero las que estamos. Por ahí vamos. Ha sido excelente charla, de verdad. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias. Nos han compartido. ¿Listas? 1, 2, 3. Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Que estén muy bien, cuídense. Chao, Lucía, qué gusto. Hasta luego. Lucía, voy a estar en la Ciudad de México, te cuento. Me avisas, por favor. La otra semana voy a estar por ahí. Te escribo para que me llames. Ok, genial, que estén muy bien. Chao. Bien. Un abrazo. Eli, por favor, dale mi contacto a Lucía, porque si me escribes al correo te va a rebotar, porque se saturó el que tú tienes. Bueno. Eli tiene mi contacto. Gracias. Que estén muy bien, cuídense. Chao, Guadalupe. Muchas gracias. Bye. Gracias, Guadalupe. Nos vemos. Nos vemos pronto, Lucía. Adiós, Lupita. Hasta luego. Adiós a todas las compañeras. Muy bien, Adiós, gracias. Gracias. Gracias, bye, buenas noches. Bye, Alma. Bye, bye. Chao. Bueno. Muchas gracias, Eli. Ya paramos la grabación y hay que bajar esas grabaciones.